Buenos días, quiero darle la bienvenida a este curso virtual de tratamiento de fracturas en miembros superiores y miembros inferiores. Como esta es la primera charla del primer módulo, pues la dinámica es muy sencilla. Ustedes hacen una lectura básica que está dentro de su programa y con base en esta charla está enfocada a dejar un mensaje claro, mensajes muy claros sobre el enfoque terapéutico y diagnóstico de este tipo de lesiones. Entonces, vamos a iniciar con unos objetivos claros, vamos a hablar de unas generalidades de este tipo de fracturas, clasificación, tratamiento, casos clínicos y conclusión. Entonces, debemos tener en cuenta que la clavícula es un hueso que tiene una función de conector entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Entonces, como ven, tiene una unión a nivel del tórax en el esternón y una unión a nivel del hombro, a nivel de la articulación acromioclavicular. Entonces, esto nos va a servir de un enlace óseo entre el tórax, el tronco y el brazo. Acordarnos que la clavícula se describe como del latín clavis, de esta S itálica, por su forma. Recordar que su osificación es muy temprana, se inicia a nivel fetal a los 5 semanas y tienes 3 centros de osificación, un centro de osificación central, un centro de osificación distal y un centro de osificación proximal. La mayoría del crecimiento se hace a nivel central y es un hueso que se osifica muy tempranamente entre los 12 y los 19 años. Recordar siempre las inserciones musculares de la clavícula, lo cual es importante en su fisiopatología durante la presentación de la fractura. Entonces, a nivel posterior, a nivel distal tenemos el trapecio, a nivel proximal posterior tenemos el esternocleidomastoideo, a nivel proximal anterior tenemos el pectoral mayor y a nivel distal anterior tenemos el deltoideo, el cual pues va a tener un comportamiento importante según la presentación de su fractura. Recordar que la clavícula es un hueso subcutáneo que solo tiene inserciones musculares pero no tiene cubrimiento, por lo cual pues tenemos clínicamente una observación de esta forma. Siempre que no se tiene presente, muchas veces hay unos nervios subcutáneos, los nervios supraclaviculares, que le dan la sensibilidad a toda esta zona. Muchas veces pueden terminar lesionados por la fractura o durante el procedimiento quirúrgico, y tener en cuenta pues estos síntomas para referírselos al paciente. La presentación, lo más común, es una fractura a nivel del tercio medio, se presenta en un 85%. A nivel proximal es la menos frecuente, se presenta en un 5%, y a nivel distal en un 15%. Este tipo de fracturas de la clavícula representan el 5% de las fracturas en los adultos y el 9% de las fracturas en miembro superior. Entonces, como les decía, la presentación de la fractura depende de las inserciones musculares, y por eso la típica fractura de clavícula es una fractura a nivel del tercio medio de la clavícula con un ascenso posterior y en rotación dado por la inserción del músculo esternocleidomastoideo, y a nivel distal un descenso del fragmento y una rotación dado por la inserción del pectoral. Existen varias clasificaciones, estas clasificaciones son clasificaciones topográficas y están descritas desde hace mucho tiempo. El primero que la escribió fue Allman, donde las divide en 3 zonas: tercio medio, el grupo 1, tercio distal, el grupo 2, y tercio proximal, el grupo 3. Después Craig en 1990 hace una modificación de este tipo de clasificación, ya para ser un poco más descriptivo, sobre todo en las fracturas distales de clavícula. Entonces tenemos la tipo 1, que es la fractura del tercio medio, la tipo 2, que es el tercio distal, ya con los diferentes comportamientos según este tipo de fracturas. Entonces tenemos la tipo 1, que es una fractura con un desplazamiento mínimo a nivel del tercio distal, la tipo 2, que es un desplazamiento secundario con ruptura o no de los ligamentos coracoclaviculares,
La tipo 3 es una fractura de la superficie articular como tal. La tipo 4 es una ruptura del periósteo y un deslizamiento de la clavícula distal. Tenemos la tipo 5, una fractura con conminución y compromiso complejo ligamentario. Bueno, tenemos el grupo 3, que es la fractura de tercio proximal. Entonces la tipo 1, un desplazamiento mínimo. La tipo 2, una ruptura ligamentaria. La tipo 3, un trazo intraarticular. La tipo 4, deslizamiento fisiario. Esta es solo una descripción en niños. Y la tipo 5, una conminución. Posteriormente, Robinson en 1998 hizo pues un consolidado de este tipo de clasificaciones donde observó 1000 patrones de fracturas. Utilizó las 3 zonas, proximal, medial y lateral, pero agregó los siguientes parámetros: la localización anatómica, el desplazamiento, la conminución, la extensión articular y la estabilidad, y hace pues un algoritmo de varios tipos de fracturas, pero en sí este tipo de fracturas este tipo de clasificaciones son dedicadas a buscar un enfoque terapéutico, diagnóstico y terapéutico. Entonces, en el tratamiento, las fracturas de tercio medio. Clásicamente, antes del año 2000, las fracturas en su 90% eran de manejo ortopédico, pero pues según la evolución y según las condiciones del paciente, la tendencia es hacer un manejo quirúrgico. Entonces, el manejo ortopédico, tenemos vendajes en ochos para fracturas no desplazadas, uso de cabestrillos y el odiado chaleco de yeso, que pues es un tratamiento ya arcaico que no utilizamos para este tipo de lesiones por la incomodidad que le representa al paciente. Tratamiento quirúrgico tiene pues unas indicaciones claras: un acortamiento mayor de 2 centímetros, un desplazamiento mayor del 50%, conminución, una deformidad clínica evidente donde se representa por una inminencia de ruptura, la lesión neurovascular, el hombro flotante, y asociado a esto, pues por ser un mecanismo de alta energía, un tórax inestable. Entonces tenemos el acortamiento mayor de 2 centímetros, el desplazamiento mayor del 50%, conminución severa, inminencia de ruptura, acortamiento de la palanca del hombro, en esa unión que les decía entre la parte central del tórax y la parte externa apendicular del hombro. Entonces miren, el acortamiento severo, eso va a influir en la mecánica de este paciente. Las lesiones neurovasculares obviamente requieren un manejo quirúrgico, y las lesiones de hombro flotante, que es cuando se presenta una fractura a nivel escapular del cuello de la glenoides, una fractura de la clavícula, una fractura de húmero proximal, y pues esto es muchas veces asociado con una lesión de tórax inestable. Importante, las proyecciones radiológicas, siempre tomar 2 proyecciones, una proyección AP de clavícula y una proyección con una inclinación entre 15 a 30 grados, donde vemos el comportamiento real de la fractura. Como ustedes pueden ver en esta proyección AP, vemos una fractura de clavícula levemente desplazada, sin acortamiento, que muy seguramente en otros tiempos se le haría un manejo ortopédico, pero con esta otra toma podemos observar el desplazamiento, la conminución, el acortamiento, con lo cual nos da una indicación para un manejo quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, una reducción abierta de una osteosíntesis, diferentes métodos, placas, unos clavos que son clavos de última generación que no tienen estudios fuertes. Las fracturas de tercio medio son fracturas que no se identifican en la radiografía inicialmente, son hallazgos incidentales, sobre todo en TAC de tórax. La revisión de la literatura, los reportes son muy pobres, son reportes de caso, son con resultados quirúrgicos y no quirúrgicos, tienen un soporte
en la evidencia muy similar. Los beneficios pues, no se han reportado en mejoría con el tratamiento quirúrgico. Y las fracturas distales sí netamente pues, tienen una tasa de no unión de más del 14 al 44%, una inestabilidad del segmento medial y una ruptura de los ligamentos, por lo cual la mayoría de sus casos son de manejo quirúrgico por la inestabilidad que presentan. Esta posición podemos adoptar una posición en decúbito supino o una posición en silla de playa con un abordaje anterior que nos permita exponer la clavícula. Tenemos este caso, un paciente con una fractura diaficiaria de clavícula con las indicaciones claras de acortamiento, desplazamiento. Se le realiza una osteosíntesis con una placa de clavícula, logrando la estabilidad. Esta otra fractura, una fractura conminuta del tercio distal de la clavícula, se le realiza una osteosíntesis con una placa. En conclusión, pues para llevar a casa debemos tener en cuenta la localización del foco fracturario, que las fracturas del tercio proximal, las indicaciones de fijación dependen en cada caso. Hay una baja evidencia en la literatura de su tratamiento y su presentación es de baja incidencia. Las del tercio medio son las fracturas más comunes que presenta la clavícula. Debemos tener en cuenta la actividad del paciente, siempre que las fracturas tengan acortamiento mayor de 2 centímetros, desplazamiento mayor del 50%, conminución, tiene una indicación quirúrgica. Las fracturas de tercio distal son fracturas que generan una inestabilidad del segmento medial con desplazamiento, lo cual las hace quirúrgicas. Recordar que siempre está asociado a una lesión ligamentaria, la ruptura de los ligamentos coracoacromiales, y son de manejo quirúrgico por la inestabilidad que presentan. Muchas gracias.